Muy buenos amigos, hoy os vamos a explicar cómo se liga en China, un tema sobre el que nos habéis preguntado mucho. Eso es, primero os vamos a hablar brevemente de cómo está el panorama en Internet y en las aplicaciones móviles, luego veremos cuáles son las principales fases para establecer una relación estándar y al final os daremos algunas pistas sobre cómo saber si una persona de este país siente interés por vosotros. Para empezar, como en China los estudiantes y trabajadores suelen estar muy ocupados, es muy normal que utilicen las nuevas tecnologías para ligar. Efectivamente, abajo en la descripción del vídeo os hemos dejado unos cuantos enlaces a las páginas y aplicaciones más populares, en las que se reúnen millones y millones de usuarios para conocerse, para buscar una relación seria o para un rollete ocasional, que también se llevan cada vez más en este país. Por cierto, como os contamos en otro vídeo, nosotros también contactamos por internet. Sí, pero fue prácticamente lo justo para comenzar a quedar, y yo creo que luego la cosa fue avanzando muy de acuerdo con el modelo convencional. ¿Y cómo es ese modelo? Pues se supone que es bastante más lento que en los países hispanohablantes, y buscando por internet hemos descubierto que hay una especie de consenso sobre tres fases principales. La primera fase sería la de Ai-Mei, que es una etapa ambigua, en la que dos personas comienzan a sentir cosas la una por la otra, pero sin saber si hay correspondencia. Eso es, a mí personalmente y desde mi punto de vista occidental me llama mucho la atención la actitud inocente y el comportamiento en cierta medida infantil que muestran muchas parejas en potencia durante esta etapa. Especialmente en el caso de las chicas, lo cual yo creo que podría tener mucho que ver con el ideal tradicional de la mujer pura y virginal. Así pues, aquí se entiende que tiene que ser el hombre el que dé siempre el primer paso, a través de una declaración o mediante un detalle romántico que no deje lugar a dudas sobre sus intenciones. La segunda fase es la de Lian-Ai, en la que se confirma la relación. Exactamente, aquí es cuando empieza el contacto físico, pero de forma pausada y progresiva. Es decir, primero igual yendo de la manita, luego a lo mejor un abracito, más tarde quizás un beso en la mejilla, y de ahí a unas semanas y con un poco de suerte otro en los labios. Ahora bien, en China los besos en público no están muy aceptados. Pero eso no quiere decir que no tengan sus propias formas de demostrar sus sentimientos frente a los demás y de paso dar un poco de vergüenza ajena. Como cuando vemos a los jovencitos cargando con sus novias en la espalda por la calle, que es una imagen bastante típica de los campus universitarios del país. Al mismo tiempo, como explicamos en el vídeo sobre la comida y los negocios, en China es muy importante invitar a los demás a comer o cenar. Pero se supone que dentro de la mentalidad tradicional es el hombre el que tiene que hacer gala de generosidad, así que aquí os podéis olvidar de la famosa reciprocidad, porque entre las parejas heterosexuales sigue siendo bastante raro que las mujeres paguen la cuenta, al menos en las primeras etapas de la relación. Por otra parte, en esta fase es cuando suelen comenzar las relaciones sexuales, que pueden ser muy complicadas porque muchos estudiantes viven en dormitorios separados por sexos y todavía no se lleva mucho eso de compartir un apartamento con otros compañeros y tener tu propia habitación, que supone una gran ventaja para estos menesteres. De hecho, cuando yo era estudiante en la Universidad de Wuhan se hablaba mucho del Yichang, que podríamos traducir literalmente como guerra salvaje, aunque en realidad no es más que un eufemismo para las relaciones sexuales en plena naturaleza o entre arbustos. La tercera y última fase es la de Fenshou o Jiehun, es decir, la de separarse o casarse. Y esta fase puede llegar bastante antes de lo que esperamos desde un punto de vista occidental, porque en China se presiona mucho a las mujeres para que estén casadas antes de los 25 años y tengan hijos antes de los 30, lo que hace que se premien las relaciones serias, al mismo tiempo en que existe cierto estigma contra las mujeres que han tenido muchas parejas. Bueno, pero ahora veamos a lo importante. ¿Cómo podéis saber si una persona tiene interés por vosotros en China? Esta pregunta es muy difícil de responder porque en China también cada persona es prácticamente un mundo. Pero investigando en varios foros de internet hemos descubierto que hay al menos tres pistas que se podría decir que disfrutan del consenso general. La pista más curiosa en mi opinión es la que tiene que ver con la sobreprotección, que puede manifestarse de muchas maneras, aunque a mí me hacía mucha gracia en su vertiente de la salud. Por ejemplo, cuando alguien te dice cosas como «Hoy va a hacer frío, así que, por favor, ponte un abrigo». O cuando alguien te compra algo de comida y te la ofrece con la intención expresa de que te siente bien. Claro, esto también tiene un aspecto paternal o maternal que quizás a algunos occidentales nos choca un poco, porque digamos que nosotros en general valoramos más el ideal de un individuo independiente. Además, como ya explicamos en el vídeo sobre la educación en China, aquí los adolescentes pueden estudiar muchísimas horas a la semana.
Y dado que los padres y profesores muchas veces no les dejan tener pareja, una forma más o menos disimulada de demostrar interés por otras personas consiste en invitarles a estudiar juntos en la biblioteca o en la propia clase. Y al mismo tiempo, al ser tan normal que los trabajadores tengan que hacer horas extra, puede ocurrir que un compañero te demuestre su interés invitándote a colaborar en un proyecto después de la hora de cerrar. Eso es todo por hoy. Ahora queremos saber vuestra opinión. ¿Pensáis que las formas de ligar en China son muy diferentes a las de vuestro país? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, es muy importante que le deis un me gusta, lo compartáis o os suscribáis. Pero si queréis ir un paso más allá, también podéis convertiros en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon y así acceder a más vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, yo al llegar a China y antes de conocer a Lele solía salir bastante por los bares y discotecas de Wuhan. Y creo que son lugares en los que los occidentales podemos tener bastante éxito por simple cuestión de exotismo. Pero también es verdad que en esos lugares vi más de un momento de tensión e incluso alguna pelea entre chinos y occidentales. Y yo creo que esto podría tener mucho que ver con la menor cantidad de muestras de afecto en público y con la sobreprotección. Porque la primera hace que algunos occidentales pensemos, no hay nada entre este grupo de personas o entre estos dos. Pero cuando nos ponemos a hablar o bailar con la chica, descubrimos que sí tiene novio y que este reacciona en plan, ¿qué haces con mi mujer? Así que si un día viajáis a China y salís por ahí, tened cuidado porque podríais acabar en problemas, o eso es lo que me han contado.